El libro de Colosenses nos dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La pregunta de qué es la Iglesia es una pregunta importante, porque para muchos pudiera parecer que una iglesia es una especie de asociación, es una especie de organización o club social, de personas que creen las mismas cosas o casi las mismas y que por lo tanto se reúnen para celebrar una función religiosa, unos eventos religiosos. Pero eso no es el sentido, ese no es el sentido de la Iglesia, según la Biblia. Porque la palabra de Dios dice que la unión entre Cristo y su Iglesia, que se representa como Él como la cabeza y la Iglesia como su cuerpo, revela una realidad espiritual de quiénes somos realmente los cristianos y de cómo debemos vivir. La relación que hay entre Cristo y su Iglesia no es una relación distante como la de un rey con sus súbditos. La relación que hay entre los miembros de la Iglesia no es como los vecinos que se reúnen como una asociación para tomar decisiones. Es algo mucho más real y vital. Es mucho más profundo y significativo. Porque así como la cabeza y el cuerpo forman un solo ser humano, animados por una misma alma, una misma vida, así también Cristo y su Iglesia son animados o somos animados por el Espíritu Santo para formar un solo cuerpo. De hecho, así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, cuando dice que por un solo espíritu, en un solo espíritu, hemos sido todos bautizados para formar un solo cuerpo. El apóstol Pablo se refiere a la Iglesia como los miembros de un cuerpo gobernados por la cabeza que es Cristo, y que ninguna parte de los miembros, ninguno de los que forman el cuerpo, puede ser inferior. Todos tienen funciones diferentes, pero todos son igualmente importantes. Ahora, cuando hablamos de la Iglesia, enseguida tenemos que referirnos a dos tipos de Iglesia. Bueno, digamos que la parte visible y la parte invisible. Y esto es algo fundamental en las Escrituras, porque nos damos cuenta de que personas que parecían estar unidas a la Iglesia y unidos a Cristo, en verdad nunca lo estuvieron. Judas estuvo compartiendo con los demás apóstoles, pero nunca fue del Señor, como sabemos claramente. Él no fue un verdadero creyente, y por eso sus obras lo demostraron en su momento. Así también, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos le dirán a él, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Y él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que nace como israelita es verdadero israelita, solo el remanente será salvo, y esto está claro en toda la Biblia. Así que los que formalmente se unen a una iglesia no significa que estén unidos espiritualmente a Cristo verdaderamente y a su pueblo. Por eso la palabra de Dios nos hace referencia que no todos son de Dios. Como dice el apóstol Pablo, no todos conocen a Dios. Se lo dice claramente a los corintios. Y la iglesia visible está formada, por lo tanto, por las personas que se reúnen y se congregan en una congregación, en una iglesia, en un grupo de cristianos locales que tiene su expresión en un lugar, pero que la iglesia invisible son solamente aquellos que han sido llamados por Dios, elegidos por Él, los fieles, los que realmente están unidos a Cristo y los que viven demostrando esto a través de dar fruto para Dios. Y esto es algo de vital importancia entenderlo, porque muchas personas juzgan a las iglesias verdaderas donde se predica el Evangelio, por la conducta impropia de algunos miembros. Y algunos dicen, bueno, fíjate que lo que está haciendo esta persona que es miembro de esta iglesia, pero no puedes juzgar a un colectivo por lo que hacen algunos de los miembros de ellos. Es totalmente injusto. Sería como decir que toda la policía es corrupta y malvada porque hay un comisario corrupto y malvado. Sería como decir que todos los médicos son malos porque hay algún médico incompetente.
¿O será como decir que la medicina no sirve solo porque ha sido aplicada mal y ha producido un daño en un paciente? Claro que no. Debemos juzgar entonces claramente a la Iglesia de Dios, no por lo que hacen unos individuos que dicen serlo y que se comportan de un modo horrible, sino por aquel conjunto de los creyentes en cómo se conducen en esta vida. Pero lo más importante es considerar si realmente nuestra unión con Cristo hace que formemos parte de su pueblo y no simplemente que seamos unos que se adhieren, que se pegan, como pasa con algunas partes del cuerpo, por ejemplo las verrugas o los granos, que forman parte del cuerpo externamente, pero no son miembros. Forman parte y están, digamos, alimentándose del cuerpo y pegados al cuerpo, unidos al cuerpo, pero no son del cuerpo. Así también muchos asisten a los cultos, son miembros de una congregación, están registrados como tal donde se practica donde se hace esta práctica de apuntar a las personas en un libro de membresía y todas estas cosas, pero que en verdad no son de Dios, porque no están unidos a la cabeza que es Cristo, no están realmente unidos a Él para salvación. Y esto es algo de vital importancia entender, porque si no estamos unidos a Cristo, si Él no es el soberano que gobierna nuestras vidas, si Él no es el centro de nuestro gozo, de nuestra vida, de todo lo que tenemos y somos, entonces no importa cómo nos queramos denominar, no importa qué queramos decir acerca de nosotros mismos o lo que digan incluso otras personas, porque realmente no seremos de Él, no seremos miembros de su iglesia. Y si no tenemos a Cristo como cabeza, entonces no somos del cuerpo. Y por lo tanto, aún a lo que podamos opinar, nuestros frutos nos harán realmente revelar lo que somos. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por eso Él claramente señala el fruto y no la confesión de boca, sino la calidad de la vida, lo que revela lo que si una persona es de verdad creyente o no. Así que la soberanía de Cristo en una vida revela si alguien es o no de su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es perfecto para nosotros porque tiene una naturaleza humana como la nuestra, para participar así de la carne y sangre y poder salvarnos de nuestros pecados, poder comprendernos en nuestras debilidades, poder socorrernos en nuestras tentaciones, poder entonces ser nuestro perfecto y maravilloso Redentor. Por eso, como nosotros somos humanos, Él también participó de la naturaleza humana y participa hasta el día de hoy para siempre, y así puede ser la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él nos provee de todos los elementos vitales que necesitamos. Nos sustenta por medio de su Espíritu Santo, proveyendo guía y dirección para nuestras vidas. Se compadece de nuestras debilidades. Nos socorre, como hemos dicho, las tentaciones. Y en todas nuestras angustias ha sido Él afligido, para que podamos así tener en Él un sumo sacerdote perfecto, alguien al que podamos acudir confiadamente, sabiendo que es un trono de gracia y de misericordia, de alguien que ha sido entonces como nosotros, pero sin pecado. Qué consuelo tan grande es este para los verdaderos miembros de Cristo, saber que nuestra cabeza, nuestro Señor, nos comprende y nos ampara y nos guía y fortalece, nos provee en toda dificultad, en toda necesidad, y nos da la maravillosa seguridad de que donde Él está, también estaremos nosotros con Él. Esto es lo realmente glorioso de Cristo, que Él es nuestra cabeza que está exaltada en el cielo, pero desde el cielo Él ha prometido regresar por nosotros, o cuando vayamos con Él, estar para siempre en su presencia. Y esto es lo que nos da seguridad, la seguridad de la salvación, saber que nosotros estaremos con Él y Él con nosotros eternamente. Y aunque ahora estemos separados, digamos, en lo físico, no lo estamos en lo espiritual de Él. Él nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial. Padre, dijo Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, para que con el amor con que tú me has amado,
también esté en ellos. Estas palabras maravillosas que estamos parafraseando de Jesús nos hablan de quién es nuestra cabeza, Cristo nuestro Señor. Por eso debemos estar seguros de ser de Él. Y si somos de Él, somos miembros de su cuerpo, de su congregación, de su iglesia. Somos entonces y estamos en Él. Entonces, como decimos, podemos disfrutar de esas grandes bendiciones, de su provisión, de su dirección, de su compasión, de su socorro, de su seguridad, en definitiva, de esa salvación perfecta que ha traído para nosotros nuestra cabeza, Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien siempre debemos dar toda la gloria, en quien debemos confiar. La gran pregunta es, ¿somos realmente de Cristo o solo estamos unidos a los que son de Cristo? Vamos a orar. Señor, te pedimos hoy que podamos estar unidos vitalmente y realmente a Cristo nuestra cabeza, porque Él ha sido y es el único Salvador que hay. Ayúdanos entonces a formar parte de tu iglesia y a vivir para ti por siempre. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.